Así que vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar orando. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos el privilegio de estar en vivo en este domingo que conmemoramos 1989 años de la resurrección de Jesús. Queremos suplicarte, Señor, que en esta mañana nos permitas regocijarnos en ese evento tan glorioso, probablemente el evento más glorioso en la historia de la humanidad hasta este momento. Permite que nuestros oídos y nuestras mentes estén abiertos a la influencia del Espíritu Santo y que podamos ser edificados espiritualmente por lo que vamos a considerar de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y amigas, conocidos y por conocer, un domingo como hoy, hace 1989 años, Jesús resucitó de entre los muertos. Hoy voy a exponer lo relacionado con ese evento, el más glorioso en la historia de la humanidad hasta este momento. Para prepararme o en preparación para esto, estudié y armonicé los 4 evangelios y enriquecí con una lectura detenida del libro El deseo de todas las gentes. Vamos a considerar 3 partes. La primera parte es lo que ocurrió justamente antes de la resurrección. Luego vamos a ver la resurrección en sí y finalmente vamos a ver lo que ocurrió posteriormente, inmediatamente posterior a la resurrección. Comencemos hablando de lo que ocurrió previo a la resurrección. El viernes en la tarde Jesús murió y fue sepultado. El sábado los miembros del Sanedrín, o una buena parte de ellos, fueron convocados, los miembros del concilio, porque ellos recordaron lo que dice Mateo 27:62. Al día siguiente se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le dicen a Pilato: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía Jesús, Él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Y entonces le hacen un pedido a Pilato: por favor, manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Pilato reaccionó condescendiente y les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo. En el versículo 66 dice que como reacción a la concesión de Pilato, los miembros del Sanedrín, los líderes religiosos, fueron, leo, versículo 66, fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. A partir de ese momento, ese sábado, probablemente sábado por la mañana, el sepulcro estuvo vigilado atentamente por aquella guardia. El sábado en la noche, después que el sol se puso, dice en Marcos 16:1 que María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, 3 mujeres, fueron a comprar especies aromáticas con el propósito de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lógicamente no iban a ir de noche, así que planificaron entre las 3 que al día siguiente de madrugada, al amanecer, se encontrarían allí en el sepulcro. Y eso fue lo que anticipamos que ocurrió antes de la resurrección. Vamos ahora a la parte más emocionante, que es el momento de la resurrección. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más oscura, que se da precisamente antes de que el sol salga. Cristo todavía estaba preso dentro de aquella estrecha tumba prestada por José de Arimatea. La gran piedra que se puso para sellar aquel lugar todavía estaba allí. El sello que habían puesto no se había roto. Los guardias romanos estaban vigilando, apostados, asegurándose de que nadie intentara y lograra
robarse el cadáver de Jesús. Además de esta guardia romana, que estaba muy celosamente cumpliendo con el deber que le asignó tanto Pilato como los líderes religiosos, además de esa guardia, había otras dos guardias. En primer lugar, había vigilantes invisibles que eran Satanás y sus seguidores, los que se rebelaron contra Dios en el cielo. Si hubiese sido posible, Satanás y los demonios habrían mantenido sellada aquella tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero además de esa poderosa guardia de Satanás y sus ángeles, había otra guardia, el ejército celestial, los ángeles de Dios, o por lo menos un grupo de los ángeles de Dios. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. La guardia romana, entre tanto, ignorando que habían demonios y ángeles de Dios también alrededor de la tumba, aquella guardia seguía vigilante cuando, como dice Mateo 28:2, de pronto, de momento, hubo un gran temblor de tierra, un terremoto. Nosotros estamos experimentados en los terremotos, así que podemos percibir que todo se movió el suelo, quizás hubo algún derrumbe de alguna montañita que estaba por allí cerca. El asunto fue que hubo un terremoto y los terremotos siempre causan impacto. Pero además, dice Mateo 28:2, que ese terremoto fue provocado porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Hablando de ese ángel, dice Mateo 28:3, que su aspecto era como un relámpago. Y añade el mismo versículo que su vestido era blanco como nieve. Este ángel, el ángel Gabriel, revestido con la panoplia de Dios, vino de los atrios celestiales. Resplandecientes rayos de gloria de parte de Dios precedieron la llegada de este ángel, iluminando la senda por la cual él venía a la tierra. En el versículo 4, Mateo 28:4 dice que de miedo de él, no del terremoto, el impacto del terremoto ya no era impacto en comparación con el impacto de este glorioso ser, Gabriel. De miedo de él, dice Mateo 28:4, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Yo no creo que yo tiemble por el impacto de un terremoto, más allá del movimiento automático que se produce, porque se mueve todo, inclusive uno. Pero estos ángeles, si temblaron por el terremoto, temblaron mucho más al ver a este ángel glorioso. El terremoto les asustó, pero la aparición del ángel les dejó literalmente sin aliento, les dejó sin fuerzas. Cuando Daniel se encontró con el ángel, él se cayó al suelo, se quedó sin fuerzas. Así que yo me imagino que estos soldados romanos quedaron casi como muertos. Y podemos decir en son de burla, ¿dónde están sacerdotes, príncipes? ¿Dónde está Pilato, el poder de la guardia que ustedes contrataron para vigilar ese sepulcro? Hombres valientes, esos soldados que no tenían miedo al poder humano, ahora son cautivos, tomados sin espada y sin lanza, simplemente porque están viendo a un ángel de Dios. El rostro que están viendo no es el rostro de un guerrero mortal, están viendo el rostro, la faz del más poderoso ángel de la guardia del cielo. Este mensajero es el mismo que en Belén proclamó el nacimiento de Jesús.
Este mensajero fue el mismo que anunció antes de eso a María que iba a dar a luz al Mesías. La tierra se tembló mientras ese mensajero del cielo se acercaba a la tierra. Las huestes de las tinieblas que estaban apostadas tratando de impedir que Jesús saliera de la tumba desaparecieron ante la presencia de ese solo ángel. El cielo parecía que había bajado a la tierra. No solamente este ángel, sino los demás ángeles que estaban allí. Los soldados vieron cuando Gabriel quita la piedra como si estuviera moviendo una piedrecita. La piedra que tapaba la entrada hacia la tumba era una piedra gigantesca, era una piedra más alta que probablemente un ser humano, porque tenía que tapar la entrada a ese lugar. Y el ángel Gabriel la mueve como si estuviera moviendo una piedrecita. Y después que queda libre la entrada al sepulcro, el ángel Gabriel se para frente a la tumba y da el mensaje que vino a dar de parte de Dios. Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. En respuesta a esa invitación, a ese mensaje, la guardia romana y todos los allí presentes ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Soy incapaz, soy totalmente incapaz de poder decirlo como Jesús lo dijo. Jesús lo dijo con son de triunfo, lo dijo con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Mientras Jesús sale con gloria y majestad, los ángeles que esperaban afuera se postran delante del Redentor y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. Un terremoto señaló el momento cuando Jesús murió y otro terremoto señaló el momento cuando Jesús resucitó. Salió de la tumba con el paso de un vencedor. Cuando Jesús murió, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas. Pero cuando Jesús se resucitó, la oscura noche se convirtió en un amanecer glorioso. Vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cuando se unieron, como lo habían hecho cuando Jesús nació, para cantar con gran gozo y triunfo. Y el canto esta vez fue: has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas, has absorbido la muerte con victoria. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. ¿Quién era el que estaban viendo? Estaban viendo exactamente a la misma persona de quien se habían burlado aquel viernes cuando fue llevado al tribunal y a lo largo de todo el proceso de la crucifixión. La persona que estaban viendo era el prisionero que algunos de ellos habían llevado ante el tribunal de Pilato, luego ante el tribunal de Herodes y después nuevamente ante el tribunal de Pilato. Era la misma persona que habían llevado al Calvario, la misma persona que habían crucificado, la misma persona para quien habían trenzado una corona de espinas. El rostro del que estaban viendo era la misma persona que no ofreció resistencia delante de Pilato y delante de Herodes. Era aquel cuyo cuerpo habían lacerado con un látigo. El rostro del que estaban viendo era el rostro de aquel que habían clavado en la cruz. Estaban viendo a aquel hacia quien los sacerdotes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza mientras decían burlonamente: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Era el rostro de la persona que habían puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo
había liberado al cautivo. Montañas de piedra y de tierra acumuladas sobre aquel sepulcro no hubiesen podido impedir que saliera de la tumba. Jesús resucitó. Qué lástima que no pudiéramos cantar ahora el canto Cristo ha resucitado. Lo había seleccionado con la intención de que por lo menos sonara un poco. Y voy a intentar a ver si por lo menos pueden escuchar un pedacito de este canto. Cristo ha resucitado, y parece que sí, parece que vamos a poder escuchar un pedacito del canto. Si fuera así posible, te invito a que vayas al himnario y te prepares para cantar el himno número 105. Vamos a ver si acercando el micrófono a la computadora pueden escuchar un pedacito de ese canto. Ese himno tan hermoso es algo muy sencillo en comparación con lo que los ángeles cantaron ese día cuando Jesús resucitó. Damos alabanza a nuestro Dios por esa grandiosa experiencia de la resurrección. Una vez los soldados se repusieron, desaparecieron de la escena, se fueron directo a los sacerdotes para contar lo que había pasado. Y no voy a decir nada más acerca de la resurrección hasta ahí. La tercera y última parte tiene que ver con lo que ocurrió inmediatamente después de la resurrección. Ignorando totalmente lo que había pasado frente al sepulcro, María, la madre de Santiago, Salomé y María Magdalena se levantaron, tomaron el ungüento que habían preparado para ungir el cadáver de Jesús, y cada una de ellas salió de la casa en donde se quedaban para dirigirse hacia el sepulcro, cada una por su propio camino. Dice Mateo 28:1 que eso ocurrió cuando amanecía el primer día de la semana. Y Juan 20:1 dice que fue muy de mañana, siendo todavía muy oscuro. La primera persona que llegó al sepulcro fue María Magdalena. Y dice Juan 20:1 que cuando María Magdalena llegó al sepulcro, no vio los soldados, lógicamente porque los soldados ya se habían ido, y vio la piedra del sepulcro quitada. María no entró al sepulcro, pero se imaginó lo peor. Ella se imaginó que habían robado el cadáver de Jesús. Así que salió corriendo del sepulcro con el propósito de ir donde Pedro y Juan con la noticia, como lo dice Juan 22. Han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En eso, y apenas había salido el sol, se acercó al sepulcro la otra María, es decir, la madre de Santiago, y Salomé. Cuando ellas llegaron, ya María Magdalena no estaba en el sepulcro porque había ido a dar la noticia a Pedro y a Juan. Por lo tanto, cuando éstas llegan con las aromas que habían preparado, venían preguntándose quién les retiraría la piedra de la entrada del sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, encontraron que el sepulcro estaba abierto, que la piedra no lo estaba cubriendo. Estas sí, María, la madre de Santiago, y Salomé entraron al sepulcro y no hallaron el cadáver de Jesús. Mientras ellas estaban espantadas, imaginando qué había pasado con el cadáver de Jesús, de momento se pararon junto a ellas dos seres celestiales, dos varones con vestidos resplandecientes. Además,
María, la madre de Santiago y Salomé, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga blanca, y se espantaron. Dice Lucas 24:5 que estas dos mujeres sintieron miedo y bajaron el rostro a tierra. En Mateo 28:5 dice que el ángel que estaba sentado dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, que fue resucitado. Y añadió, según dice Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, tal como les había dicho, porque ha resucitado. Jesús había dicho, como dice Lucas 24:7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ellas, que habían escuchado cuando Jesús dijo eso, en ese momento recordaron sus palabras. El ángel les dijo además: vengan y vean el lugar donde yacía previamente el cuerpo de Jesús. Y entonces este ángel le dio la siguiente instrucción que aparece en Mateo 28:7. Id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. En Marcos dice que el ángel dijo: id y decid a los discípulos y a Pedro específicamente. ¿Por qué se especificó a Pedro? Porque Pedro había negado a Jesús y era el que estaba probablemente más decepcionado con sí mismo. Por lo tanto, le mandó un mensaje directo a Pedro: Pedro, tranquilo, yo te amo. Y entonces el ángel les asegura que en Galilea se encontrarían con Jesús. Ellas salieron inmediatamente del sepulcro con el propósito de cumplir la encomienda de que el ángel les diera, de dar a conocer a los discípulos que Jesús había resucitado. Iban llenas de temor. No se atrevían a decir a nadie nada de lo que habían visto y oído. Pero a medida que se acercaban al lugar donde estaban los apóstoles, dice Mateo 28:8, que sintieron gran gozo por causa de la noticia que portaban. Finalmente llegaron y anunciaron estas cosas a los 11 y a todos los demás que estaban allí reunidos. María, la madre de Santiago, y Salomé fueron los primeros dos seres humanos que oyeron la noticia de la resurrección de Cristo, y fueron los primeros seres humanos comisionados para informar que Jesús había resucitado. Claro, eso en adición a los soldados romanos, que ellos sencillamente no entendieron todo lo que pasó. Ellos estaban muy confundidos. Pero María, la mamá de Santiago, y Salomé estaban bien claras de lo que habían visto y de lo que habían oído, y estaban siendo los primeros dos seres humanos en testificar que Jesús había resucitado. Lo que voy a exponer a continuación está basado exclusivamente en Juan capítulo 20. Mientras María, la madre de Santiago, y Salomé iban en camino a dar la noticia de la resurrección a los apóstoles, Pedro y Juan habían salido del lugar donde se hospedaban camino al sepulcro, acompañados por María Magdalena, que les había venido a dar la noticia de que habían robado el cadáver de Jesús. Espero que entiendan. María, la madre de Santiago, y Salomé vienen con la noticia de que Jesús ha resucitado. Pero cuando llegan están 9 de los apóstoles, porque Pedro y Juan, junto con María, habían ido directo al sepulcro a investigar qué había pasado con el cadáver de Jesús. Pedro y Juan corrieron juntos, dice el relato del Evangelio de Juan. Pero Juan corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Claro, Juan era mucho más joven que Pedro. Cuando Juan llega al sepulcro, baja inmediatamente a mirar y vio los lienzos, pero no entró. En eso
llega Pedro, y Pedro sí entró al sepulcro. Y Pedro vio los lienzos que estaban en el suelo, pero también vio el sudario que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, que no estaba con los lienzos, sino que estaba doblado y puesto aparte. Entonces Juan se animó y entró también al sepulcro juntamente con Pedro. Y dice Juan 27, que al ver lo que vio allí, el lienzo, el sudario, el sepulcro vacío, dice que él creyó, Juan creyó. Y la pregunta es, ¿y qué creyó Juan? Juan creyó que Jesús había resucitado. Hasta ese momento, dice el versículo 8, ninguno de ellos había entendido la Escritura que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Juan se convirtió en el primer ser humano que creyó que Jesús había resucitado. María, la madre de Santiago, y Salomé llevaban la noticia de que Jesús había resucitado. Juan cree que Jesús ha resucitado. Yo me imagino que el rostro de Juan se llenó de regocijo. Ya no había temor en él, ya no había preocupación de qué había pasado con su cadáver. Simplemente estaba lleno de regocijo porque él creyó que Jesús había resucitado. Bienaventurado el que cree sin ver. Y Juan estaba creyendo que Jesús estaba resucitado, aunque todavía no le había visto. Juan, Pedro regresaron a donde estaban los apóstoles, mientras María se quedó afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, con las lágrimas cubriéndole, haciéndole un poco difícil la visibilidad, mientras lloraba, se inclina a mirar al sepulcro y vio dos ángeles en ropas blancas, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cadáver de Jesús. Estos dos ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? A lo que ella respondió: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tras decir esto, María se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero dice Juan 20:14 que no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que quien le hablaba era el jardinero, el encargado del cementerio, del sepulcro, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, si tú te has llevado el cadáver de Jesús de aquí, dime dónde lo has puesto y yo me encargaré de él. Yo me lo llevaré. Jesús entonces le dice: María. Y ella notó algo muy familiar en la forma como pronunció su nombre. Y dice que se volvió y tan pronto ve a la persona que le estaba hablando, exclamó en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. María reconoció a Jesús por el tono de voz, por la forma como pronunció su nombre. Entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena, saliendo del sepulcro, de la presencia de Jesús resucitado, fue y dio la noticia a todos los apóstoles que había visto al Señor y de lo que había escuchado. María Magdalena fue el primer ser humano que vio a Jesús resucitado y fue el primer ser humano que podía dar testimonio acerca del que había muerto y había vuelto a la vida. Vimos lo relacionado con la resurrección de Jesús. En primer lugar, vimos los primeros dos seres humanos que escucharon la noticia, que fueron María,
la madre de Santiago y Salomé. Vimos el primer ser humano que creyó que Jesús había resucitado, que fue Juan. Y vimos el primer ser humano que vio a Jesús resucitado, que fue María Magdalena. En general, hemos visto en primer lugar lo que ocurrió antes de la resurrección, vimos el momento de la resurrección y vimos lo que ocurrió inmediatamente después de la resurrección. La resurrección de Cristo es gloriosa. Yo te invito a que busques cualquiera de los evangelios o los 4 evangelios y analices el relato de la resurrección en cada uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después te invito a que vayas al Deseo de todas las gentes y dedícate 1 hora a leerte todos los detalles que se dan allí acerca de la resurrección. Si lo haces, este día va a ser uno de los días más gloriosos en tu vida. La resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de los muertos, especialmente de los justos muertos. El apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14 dice, afirma: creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Lo que dice el apóstol Pablo, él está asegurando que los muertos en Cristo, los que murieron en la fe del Hijo de Dios o los que mueran en la fe del Hijo de Dios, serán resucitados. Cuando hablo de esto no puedo dejar de pensar en mi padre y mi madre, que murieron en la fe del Hijo de Dios, y anticipar el momento glorioso cuando Jesús regrese y tenga el privilegio de reencontrarme con papi y mami para ver a Jesús bajar del cielo y enviar sus ángeles para llevarnos con Él y estar con Él 1000 años en el cielo. La resurrección de Cristo es tan importante que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Si Cristo resucitó, Cristo prometió volver para resucitar también a los muertos en Cristo y para transformar a los que estemos vivos cuando Él venga de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. Ese será el día más glorioso en la historia de la humanidad cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Mis queridos, quiero hacer un llamado a cada uno de mis amigos, María M. Casañas, Isnaldo Beltrán, Uriel Lavoy, Manfredo Rodríguez y todos aquellos cuyos nombres han aparecido en la pantalla. Y menciono eso porque son los que están aquí en este momento. Quiero hacer un llamado a todos mis amigos y amigas, conocidos y por conocer, a mantener o establecer o restablecer un contacto personal con Jesús. Todo lo que estamos diciendo, todo lo glorioso que estamos diciendo, no tiene valor para mí si me pierdo. Todo lo que hemos estado estudiando con la ayuda de estos 7 jóvenes pastores, Luis Avilés, Juan Mendoza, Juan Pérez, Yesiel Román, Georgie Martínez, Yaniel Bonilla, Josué Vargas, los 7 pastores jóvenes que me ayudaron durante esta Semana Santa 2020, desde nuestro hogar hasta el tuyo. Todo lo que nosotros hemos predicado no tiene valor si nosotros nos perdemos. No tiene valor la muerte de Cristo, la resurrección, si nosotros nos perdemos. Jesús se encarnó, Jesús murió y Jesús resucitó para que nosotros seamos salvos. Pero la salvación no es posible a menos que mantengamos un contacto, una comunión personal con Jesús. No estoy diciendo que vayas a la iglesia. Claro que quiero que vayas a la iglesia, pero eso no es lo que te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es que
conozcas a Jesús por experiencia personal y mantengas una comunión personal con Jesús. Eso es lo que te va a hacer salvo. ¿Y cómo yo puedo mantener esa comunión con el Señor? Con la Biblia, a través de la oración, a través de la meditación basada en lo que dice la palabra de Dios. Mi llamado en este día, cuando que conmemoramos el año 1989 de la resurrección de Jesús, esta mañana de conmemoración especial es para invitarte a que establezcas, reestablezcas y mantengas una relación personal con Jesús. De hoy en adelante no hagas otra cosa que mantener una relación personal con Jesús. El enemigo de las almas parece que no quería que este programa se transmitiera, pero finalmente se pudo por la gracia de Dios. Y yo espero que el Espíritu de Dios haya usado las palabras para impactar la mente y el corazón de mis oyentes y que este día comencemos una nueva etapa con un compromiso de una relación personal y viviente con Jesús, que cada día va a ser más íntima, que vamos a permitir al Espíritu Santo no solamente la conversión, sino la santificación en preparación para la glorificación en el día cuando Jesús regrese a esta tierra para darnos la inmortalidad. Cuando yo celebro este día en la iglesia, doy tiempo para testimonios. Hoy lamentablemente no podrá ser. Sin embargo, te invito, si sabes usar Facebook Live, ponte en vivo y da un testimonio de tu fe en Jesús. Aunque sea de 30 segundos, aunque sea de 1 minuto, da un testimonio de tu compromiso con el Señor, de comprometerte que vas a establecer, restablecer y mantener una relación íntima con Jesús. Quisiera pensar que usted está tomando mis manos. Por aquí tengo a un amigo, por aquí tengo una amiga. Estamos haciendo imaginariamente un círculo. Así que te invito, si quieres, levanta las manos, porque por un lado va a estar un hermano y por otro lado va a estar otro. Vamos a hacer una oración. Tomados de la mano, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, si el viernes agradecimos la muerte de Cristo con el corazón compungido, hoy agradecimos la resurrección de Jesús con el corazón lleno de regocijo. Y en medio de ese regocijo hacemos un paréntesis para entrar en un compromiso, en un pacto contigo. Y nuestro pacto es que hemos de seguir a Jesús, que hemos de seguir sus pisadas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hacemos un compromiso con nosotros mismos de que mantendremos una comunión diaria con Jesús y contigo, Padre, a través del Espíritu Santo. Una comunión de fe basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Que podamos día a día vivir en torno a esa comunión contigo. Que cada día nuestra relación contigo sea más estrecha. Que nos gocemos caminando contigo en esta tierra y anhelemos cada vez más seguir caminando contigo por la eternidad. Que podamos ser santificados día a día. Que ese progreso, que ese proceso progrese cada día hasta cuando podamos ser llevados contigo para nunca más separarnos de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, quien prometió que lo que pidamos en su nombre, tú lo harás. Gracias, Señor, por aceptarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, Dios te bendiga. Carmen Caldero, Dari, Lianel Negrón y todos los demás. Dios les bendiga. Que pasen un día maravilloso. Y les anticipo que mientras no tengamos oportunidad de ir a la iglesia los lunes a las 7:30, comenzando el próximo lunes voy a tener el lunes de estudio de la Biblia. Y vamos a comenzar a estudiar
el seminario sobre la segunda venida de Cristo, este lunes a las 7:30. Y te invito para que te sintonices conmigo mientras estemos sin poder ir a la iglesia, lunes de estudio bíblico, el seminario El Regreso de Cristo, comenzando el próximo lunes, que es el lunes 13 de abril, lunes 13 de abril. Dios te bendiga. Buen día. La paz de Dios sea contigo. Amén.